de vuelta en vivo, así que, bueno, te introduzco. Muchísimas gracias, Horacio, por estar el día de hoy conmigo. Eh, bueno, sos cofundador de la Fundación Libre, también miembro de La Resistencia Radio, un programa radial que está muy bueno por Play FM, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. Bueno, él es Horacio, si te gustaría introducirte vos mismo hacia el vivo. Bueno, la verdad que yo simplemente soy uno de los miembros que armó la Fundación Libre con Agustín Laje y otro grupo de chicos más, éramos un grupo de 6 en ese momento. Con Nicolás y con Alejandro hace poco, en plena cuarentena, decidimos crear La Resistencia Radio, que si bien empezó siendo un programa radial, luego nos fuimos expandiendo paulatinamente a otras áreas, como organizar conferencias. Yo estoy trabajando ya en mi segundo libro, que gira en torno al ecologismo. Nicolás se encargó exclusivamente de cuestiones internacionales y teníamos el apoyo de Nereros, que era como el contacto artístico y darle otro tipo de impacto ya a la radio, que no sea una cuestión eminentemente de análisis político, así que nos ha ido bastante bien, pero no tanto quizás por nuestro talento, porque ninguno de nosotros es talentoso, sino por la ayuda de todos los que nos están colaborando y que cada vez se ha ido ampliando más el equipo, así que son cosas que nos llenan el alma ver que hay gente que no tiene miedo de decirse de derecha y no tiene miedo de apoyar a un proyecto cultural como el que hemos desarrollado y estamos desarrollando siempre con nuevas perspectivas, desde videos, documentales, conferencias, radio, televisión, incluso mi propio libro en ese sentido. Sí, de igual manera, totalmente. Ustedes son unos genios, están todo el día laburando y eso, la verdad, es muy necesario también para la creación de contenido y me parece, al menos yo, creo que son uno de los mejores creadores que puede existir dentro de la Argentina y uno de los que también yo personalmente más disfruto, ¿no? Bueno, Horacio, también hablando un poquito sobre la selección de Estados Unidos, ahí recién estuve leyendo un poquito de cómo se van gestando los resultados, ¿no? Pero quería hablar más bien en torno a la figura de Donald Trump, de, bueno, el presidente de los Estados Unidos que salió literalmente de absolutamente nada, porque, bueno, de igual manera era súper famoso, era ultra mega millonario, pero dentro de la política nunca jugó un papel tan primordial como hasta el año 2016, que se metió de lleno dentro de la política. ¿Qué opinás sobre la figura de Donald Trump y cuál pensás que es su impacto a nivel global? Bien, es una pregunta muy compleja y desde ya quiero agradecer, porque posiblemente luego haga algún extracto de esta charla que tengamos, que para mí es un honor poder estar en tu canal. Creo que en gente como vos es como un incentivo a seguir trabajando porque vemos que hay un gran futuro en este país con chicos que se animan a dar la lucha como tiene que darse. Vamos a ver el tema de lleno que mucha gente está esperando a ver qué sucede con Donald Trump. Yo aquí quizás tengo una mirada que no sea del agrado del 100% del público, yo entiendo que son distintas perspectivas, hay perspectivas que son más nacionalistas, perspectivas que son más patriotas, perspectivas más conservadoras, e incluso perspectivas más liberales, y bienvenido sea el debate. Yo creo que Donald Trump ha sido en gran medida, quizás el hijo no deseado de la posmodernidad. Si a mí me preguntasen qué es Donald Trump, yo empezaría diciendo en grandes rasgos, es el hijo no deseado de la posmodernidad. Porque en efecto uno cuando ve la posmodernidad ve que se aniquilaron, y esto en palabras de Lyotard, todos los metarrelatos. El metarrelato del liberalismo, del socialismo, del cristianismo, incluso el propio iluminismo se aniquila. Ya se deja de ver la razón como una fuente primaria de conocimiento y se apela al sentimiento individual, subjetivo, al sensacionalismo propio de cada ser. Y esto acompañó perfectamente esta masa amorfa, pero que lo iba absorbiendo todo en el plano cultural, terminó absorbiendo el plano político. Porque todos saben que la posmodernidad surge a grandes rasgos, entiéndase que hay mucha discrepancia en este término, a mitad del siglo XX. Curiosamente, a mitad del siglo XX es cuando aparece la socialdemocracia y el estado de bienestar. Una socialdemocracia que en forma histérica intentó coquetear tanto con ciertas ideas del capitalismo occidental y ciertos valores de la sociedad occidental, mientras intentaba comulgar con ideas de un socialismo tardío, un socialismo culposo, un socialismo que se estaba reinventando a sí mismo constantemente luego de ver los colapsos en las naciones en las cuales el comunismo había sido aplicado y no llegó quizás a la utopía que tenía como punto de partida. Entonces, en esta socialdemocracia, la sociedad posiblemente haya tenido que tolerar entre 3, 4 generaciones, seguramente que 3 generaciones claramente,
donde había una suerte de, en grandes medidas, había una suerte de desencantamiento con la propia política. La socialdemocracia negaba a la propia política. La socialdemocracia era ese eje central en el cual quizás se pueden mover un poco más a la derecha, como el ejemplo pragmático de Ronald Reagan, que tenía entre sus principales asesores a Russell Kirk, que era el que movía el eje hacia la derecha, porque recuerden que el gran armador de Ronald Reagan es Russell Kirk, al igual que lo puede haber sido Jaime Guzmán en el Chile de los 90. Entonces, o también se puede mover hacia una centro izquierda, como los ejemplos que ya públicamente se conocen y que hasta el día de hoy siguen polulando. Así pues, ¿qué es lo que sucede con Donald Trump? Que Donald Trump, para muchos analistas que a mi humilde criterio en algún punto no han visto el fenómeno completo, viene a irrumpir en la escena en esta moda que se genera con los outsiders de la política. Y acá vamos a empezar a esquematizar un poco, porque hablamos de los outsiders de la política, que se ha visto tantísimas veces en Argentina, gente que dicen aparece con un gran caudal de votos por fuera del escenario político, no han hecho una trayectoria como tantos otros, pero en realidad no son outsiders de la política, son los verdaderos políticos, gente como Donald Trump. Acá nos vamos a meter más en Donald Trump, son los verdaderos políticos. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia vino como a sentarle como anillo a dedo a muchos militantes de una derecha que durante años estuvieron convencidos que con ciertos índices de libertad económica alcanzaba. Con esa idea de que el dato mataba el relato, teníamos fenómenos como en Chile, en el cual decían, mientras existe cierta libertad económica, el resto puede seguir andando el país conforme a las ideas que proliferen. Lo real es que el dato no mata el relato. Vamos de vuelta al ejemplo de Chile. Nuevamente, por más que fueses una potencia económica, mientras la derecha estaba ocupada en resguardar su propiedad privada, la izquierda estaba avasallando en dos campos fundamentales, el campo mediático y el campo educativo. Y desde allí venían fogoneando las ideas del progresismo. Un progresismo que no necesariamente era de un comunismo ortodoxo, pero ciertamente que estaba en las antípodas de la sociedad occidental. Y uno cuando estudia a Carl Schmitt, que es muy controvertido lo que voy a decir, pero entiéndase que plantea algo que es cierto, independientemente de quién lo diga, acá hay que entender el mensaje y no el mensajero. Carl Schmitt cuando plantea el concepto de lo político, es la idea que toma Chantal Mouffe. Chantal Mouffe cuando escribe en torno a lo político, saca esta idea del amigo-enemigo, definición por antonomasia de lo que es la política, y la traslada luego actualizada en la versión el nosotros-ellos. Y quien no entiende este fenómeno no entiende lo que es la política real. Porque uno ve luego que tenemos manifestaciones de Black Lives Matter que literalmente incineran la mitad de Estados Unidos. Luego tenemos los movimientos de la diversidad cultural que han permitido la inmigración sustitutiva en Francia con todos los ataques de terrorismo que hay posteriormente. Los movimientos de la Araucanía en Chile que están aniquilando una de las potencias más fuertes que tuvo la región. Independientemente de eso, las acciones subversivas en Argentina que se han incorporado a la casta política y que desde el propio Estado están fomentando la delincuencia, y me remito a los funcionarios kirchneristas que están tomando terrenos. Entonces, el campo de lo político, el amigo enemigo existe, guste a quien le guste, a quien no le guste, es real. Por eso crispa, por eso molesta las formas de Donald Trump, porque Donald Trump pone en evidencia este antagonismo. Donald Trump pone en evidencia que él plantea un mensaje muy sencillo, porque un mensaje para un electorado muy particular, un electorado para gente productora, como puede ser el empresario de Texas o de Kentucky. Un electorado donde simplemente lo ve a un líder que se asume con total digamos, muy genuino en su forma de ser, porque no es un personaje actuado. De hecho, Donald Trump es como se lo ve, con esa humildad de poder abrazar a un niño, pero con esa vehemencia de poder ridiculizar al adversario, porque sabe que si él no lo hace, el adversario lo hace consigo mismo. Y para peor, a Donald Trump se le critica quizás las formas en base a ciertos dichos que puede haber tenido en los 90, pero no se habla de los actos concretos que han realizado los oponentes. Es decir, se quedan con la forma para no ver el fondo del oponente, porque de lo que ha hecho Kalama Harris
que ha sido una de las, además de los escándalos sexuales que ha tenido, porque no se olviden lo que sucede en San Francisco, además de eso, que es una cuestión de público conocimiento, fue una de las principales promotoras del encarcelamiento de las etnias negras, y sin embargo, cuando sucede un hecho determinado donde en un estado demócrata, con un jefe de policía negro, lamentablemente fallece George Floyd, automáticamente salen a quemar todo culpa de Trump, que estaba en Washington realizando sus labores como primer mandatario. Entonces, ya como para ir más o menos entendiendo cuál es la idea clave de Donald Trump. Donald Trump es, en esencia, el baluarte que le queda a Occidente, porque se muestra genuino, pero también porque rescata los valores del patriotismo. De hecho, ha tenido grandes críticas de ciertos espacios liberales, y no me refiero solamente a liberals anglosajones, sino incluso ciertos espacios liberales latinoamericanos que tienen ya su candidato, que es con Joe Jorgensen en Estados Unidos, porque ha intentado reivindicar una premisa básica, que es demostrar que ese sistema demoliberal que abastece la democracia, a la socialdemocracia, ha fracasado y ha colapsado. Ha fracasado, y un colapso que no solamente lo vivió Piñera, que lo está por vivir la Cal Pau por cómo armó su gabinete interno. No es que yo tenga una crítica a la Cal Pau, sino al gabinete de la Cal Pau lo que yo critico, pero entiendo que si yo tuviese la misma situación hubiese armado en igual sintonía para llegar al poder. Pero ciertamente Donald Trump reivindica una idea clave en la posmodernidad. En la posmodernidad, donde surge este globalismo en el cual se intenta establecer un progresismo internacional, entiéndase, donde todas las naciones del mundo estén dirigidas bajo esta idea del progreso indefinido, donde no haya diferencias entre Sudáfrica, Inglaterra, Japón o Argentina, porque todos consumen, hablan y piensan de la misma manera, aparece la reivindicación del Estado nacional, aparece, pero no el Estado moderno, sino el ser nacional. Me refiero al Estado en cuanto a ese estímulo de existencia de la persona, los valores propios, donde no todas las culturas son iguales. No es lo mismo la cultura de la cristiandad que la de Medio Oriente o la de Asia, y donde no es lo mismo el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada, como lo puede plantear el patriotismo de Trump, a como lo puede plantear Biden, que mediante técnicas autoritaristas se termina aliando a lo más vil del socialismo chino, a lo más cruento del comunismo, en desmedro del individuo, pero no un individuo atomizado a ser una unidad de consumo y producción como plantea la posmodernidad, sino el individuo que solamente se ha logrado desarrollar a través de su comunidad. Y este valor es lo que tiene Trump en juego por detrás, el valor de la comunidad, de rescatar el ser nacional, el conservar. Yo sé que a muchos le va a molestar quizás el punto cuando hablo del conservadorismo, pero el conservar el legado cultural, ese lazo intergeneracional entre los padres fundadores y las futuras generaciones que intentan desarrollarse en una sociedad medianamente ordenada y próspera. Sí, totalmente. Incluso se puede llegar a ver todo el plano político como una forma de vista geográfica. A mí me llamó la atención mucho un análisis que estaba comentándoles antes en la primera parte del vivo, más que nada sobre la geopolítica que se está poniendo en juego dentro de los Estados Unidos de América a la hora de básicamente las elecciones. Yo creo que existe una geopolítica, una diferencia entre sociedades, las cuales el día de hoy se están poniendo en manifiesto e incluso, según muchos filósofos y politólogos del mundo, se está poniendo en juego lo que vendría a ser el inicio de una guerra civil, que es la división entre dos sociedades diferentes. Aquí es algo que me llama muchísimo la atención, lo cual, por supuesto, se desarrollaba, por ejemplo, dentro de la geopolítica global. Mackinder, en el pivote geográfico de la historia, lo desarrollaba diciendo que todo se terminaba y todo el fin terminaba siendo el comienzo. Es medio confuso hablarlo de esta manera, pero lo que se refiere es que todo se termina yendo hacia el centro. Y dentro de la geopolítica de los Estados Unidos podemos ver que los estados que terminan votando y terminan bancando más a Donald Trump es todo el centro de los Estados Unidos. Entonces podemos ver de esta manera que existen dos sociedades, dos formas de ver la política, dos formas de ver la libertad, dos formas de básicamente entender al individuo también, que vendría a ser la tierra de los mares, como se lo dice, o bueno, la sociedad de los mares, y también la sociedad del corazón, vendría a ser el centro de la sociedad estadounidense.
¿Vos creés que existe también una división entre las dos sociedades estadounidenses que te acabo de nombrar, o si creés que esto por ahí no existe, o bueno, también lo nombraste anteriormente, ¿vos creés que puede llegar a existir un punto sin retorno en estas elecciones de los Estados Unidos que dictaminen el futuro o el principio del fin de los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, te agradezco enormemente la mención del libro que haces porque desconocía la obra y ya mismo le voy a poner a buscarla para investigar. Es muy interesante la tesis que ha planteado y qué bueno que nos ilumines en ese sentido. Yo desconocí ese aspecto, no lo había analizado jamás desde ese punto de vista de la geopolítica, quizás sí en planos internacionales, pero no en ese plano interno, y es muy llamativo. De hecho, es muy interesante para desarrollar a futuro. Ahora bien, ¿qué sucede en el plano internacional que quizás es un poco lo que nos puede llegar a afectar a nosotros? Ciertamente que se dividen los dos tipos de sociedades, y uno cuando habla de la sociedad occidental, y esto que quizás me debí explayar un poco más, pero no quise puntualizar, uno cuando habla de la sociedad occidental, uno no se refiere solo al plano geográfico, entiéndase la división del mapa mundi, decir, bueno, lo que está para el oeste equivale a bueno, lo que está para el este equivale a malo, sino que se refiere a un proceso de civilización. Esto lo podríamos desarrollar en un seminario entero respecto a cómo es este proceso de civilización. Pero en grandes medidas, ustedes piensen que la cristiandad, la hispanidad, el sistema americano, se funda no solamente con hospitales y universidades, sino también con la Biblia. Y esto implica volver a un sistema romano. Romano que tenemos los puntos de partida con Ulpiano, que es el paradigma que tenemos, y ya establece como el sistema de justicia, de moral deontológica y en cuanto a la forma de vida conservadora, que se amalgama a ciertos elementos del Antiguo Testamento. Y vamos a tomar esto como punto de partida. Cuando hablamos de procurar el bien y evitar el mal, dar a cada uno lo suyo, que no es una premisa menor en el sistema romano, no dañar a nadie, que se amalgama con esta idea del Antiguo Testamento del no violarás, no robarás, no mentirás, no matarás, y encima vivir honestamente como cuarta premisa, estamos viendo que la forma en la que se civiliza Occidente es un tipo de sociedad. Y vos me planteas si hay una división en las sociedades, ciertamente que sí. Es básicamente, y voy a tomar un personaje que no es de mi agrado, sin embargo creo que sería válido, sería como un punto de unión entre todos los espacios, una frase muy particular: civilización o barbarie. Pero véanlo en ejemplos concretos. Véanlo cómo funciona el militante promedio de Donald Trump, que si eventualmente Donald Trump surgiese perdedor en estas elecciones, supongamos que eventualmente las pierde, porque los resultados finales reciben a estar para el 13, el militante de Donald Trump pierde, se angustia y al día siguiente se levanta a seguir trabajando. Ahora, sin embargo, es ese militante de Donald Trump que ha tenido que acuartelarse en sus propios locales, reforzarse en forma armada, entiéndase, con armas reales, ante el peligro del vandalismo de que eventualmente la izquierda no va a reconocer su derrota. Por eso es una lucha entre civilización o barbarie. ¿Esto es Trump o barbarie? Porque como bien has planteado vos, lo que se está viendo en términos locales también se aplica en términos internacionales. También se aplica en términos internacionales. No se recuerden, no sé si recordarán este trinomio, que en realidad Putin también tuvo intervención. Pensé en un acuerdo muy simple, el acuerdo en la ONU para el 2030, Bolsonaro, Trump y el Grupo de África, impidiendo que ciertas políticas de control de natalidad sean implementadas de forma centralizada por un organismo totalmente de corte progresista, globalista, socialista como la ONU. Entonces sí hay dos divisiones en sociedades. Las sociedades sanas, que apuestan a la vida, la propiedad privada y la libertad, que apuestan al orden, que apuestan al respeto a la moralidad, el respeto a la vida medianamente pacífica, porque todos sabemos que los conflictos existen, pero hay un respeto a las instituciones, hay un respeto a la división de los poderes, a la transparencia, a los actos públicos. Y luego tenemos el descontrol, la imposición por la fuerza, la barbarie de decir, como tengo el control del Estado, puedo avasallar al individuo, que es lo que viene a proponer el modelo antagónico a Trump. Ese modelo de creer que porque simplemente hay una mitad más uno, un 51%, esto pareciera equivaler a un 100%, que es lo que se viene afianzando a nivel internacional también. Por eso, insisto, hay dos modelos de sociedades.
el modelo de Hungría, el modelo de Polonia, el modelo de Brasil, el modelo de Estados Unidos actualmente, o, si no, en las antípodas, el modelo de China, que está totalmente conjugado con la tecnología, porque ya no estamos hablando de una Venezuela que es una vieja dictadura que ha quedado para el recuerdo. Allende, que yo al menos siempre me solidarizado con la gente de Venezuela, que están padeciendo una dictadura igual que Nicaragua, pero las nuevas formas de control van a ser mucho más invisibles. Ya no van a ser un soldado en la esquina con un arma, sino va a ser con un sistema de puntaje tal como está sucediendo en China, donde las personas quedan subsumidas a hacer lo que el estado diagrama que debe hacer mediante un sistema de control y de incentivos mediante la propia tecnología. Y este es el modelo al que se enfrenta Donald Trump, a este modelo hegemónico que además de financiar guerras, está justamente incursionando en mantener coactiva a la, cooptada, perdón, a la sociedad mediante estos estímulos estatales, donde pareciera ser que de repente, con simplemente tener ciertas afiliaciones políticas, uno ya empieza a perder libertades tan básicas como adquirir un viaje a otra nación o un simple carnet de conducir. Porque cuidado que acá lo que se juega no es solamente el primer mandatario de Estados Unidos, es que por detrás de este primer mandatario surge la sociedad más abusiva que uno va a enfrentar. Si un ejemplo muy concreto, volviendo al acuerdo 2030, Donald Trump fue el principal precursor de cortar el financiamiento internacional de una determinada empresa llamada IPPF para que dejase luego de girar dinero hacia países de Latinoamérica. O sea, cada uno puede tener su posición a favor o en contra de estas prácticas eugenésicas. Cada uno tendrá su posición luego. Pero lo cierto es que estas empresas tenían mayor injerencia y mayor poder político que hasta un burócrata de turno, como puede suceder acá en Argentina. No sé si, no olviden que fue la socialdemocracia de Juntos por el Cambio la que terminó firmando convenios con Fundación Huésped y Casa Fusa. Por eso hay que tener ciertos cuidados, porque por detrás de Trump se dividen dos modelos muy diferentes de vida. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, como decía antes, dos sociedades diferentes, como vos bien marcaste después, diste incluso ejemplos. Bueno, justamente dentro se manejan diferentes valores. Bueno, básicamente también lo podemos relacionar un poco también con las sociedades líquidas, por ejemplo, dentro más bien lo que vendría a ser la sociedad de los mares, las sociedades de la costa este, costa oeste, dentro de los Estados Unidos, únicamente analizando la geopolítica de Estados Unidos, podemos ver que los valores no son algo que se mantiene a lo largo de tiempo y se va transmitiendo generaciones en generación. No se van conservando ese tipo de valores, sino que van cambiando y van adaptándose también a la política nacional de ese momento. Y eso es muy peligroso también para las bases de una sociedad, porque bueno, como vos decías, el progreso indefinido no lleva a progreso indefinido. Es utópica bueno, decir que existe un progreso indefinido porque no lo existe. También veo una polarización muy grande como hablábamos antes con Tommy de política argentina, hablábamos también de una polarización cada vez más fuerte entre los demócratas y los republicanos, ya que al menos yo creo que los republicanos están representando realmente los valores que bueno, el día de mañana el tiempo dará para que terminen triunfando en el mundo, y los demócratas están siempre tendidos a una agenda de globalización, ¿no? A una agenda en la cual se promueven cierto tipo de prácticas, las cuales son inmorales, dependiendo de cada persona, ¿no? Por supuesto, y también se promueven, bueno, hay muchas personas también de que teorizan, por ejemplo, del nuevo orden mundial y muy alejado de la realidad con respecto al plan de globalización que existe dentro de las políticas de Joe Biden, no está. Incluso dentro de Estados Unidos se está jugando y se está jugando muy fuerte el peligro de la segunda enmienda, que es la enmienda que protege a los que, bueno, a los que tienen armas dentro de los Estados Unidos. E incluso con Joe Biden se puede llegar a ver que, o puede llegar a ocurrir, mejor dicho, que se termine en una derogación de esto. ¿Cómo lo ves a esto como un peligro? Porque bueno, siempre Estados Unidos marca tendencia global. Cuando Donald Trump empezó y comenzó a triunfar dentro de los Estados Unidos, empezaron a seguir países como, bueno, mencionaste anteriormente, Hungría, Polonia, y se empezó a dar un gran giro en torno a la derecha en el mundo. ¿Qué crees que nos puede llegar a pasar en el caso de que Joe Biden, hablando también, por supuesto, de Argentina, gane la presidencia de los Estados Unidos? Bueno, vamos por parte, pues, dijiste un tema que es muy interesante respecto a la segunda enmienda, un comentario rapidísimo, pero
la historia de los demócratas es la historia por el desarme. Y esto es algo natural, o sea, sí, y esto lo sabemos lo que de repente nos gusta pelear, ¿no? O sea, en el buen sentido que nos gusta la confrontación, digamos, lo que amamos la confrontación, sabemos que uno, cuando realmente estima al otro, cuando uno tiene estima, quiere que esa persona esté armada en sí misma, tenga las herramientas para defenderse. ¿Qué sucede? El demócrata, para poder llevar adelante su proyecto, entiéndase, el militante de izquierda, para imponer su sistema totalitario, necesita una sociedad totalmente desarmada en el plano cultural, en el plano político, en el plano armamentístico. Si en todos los planos necesita totalmente desarmada. Y es la historia del Partido Demócrata. No se olviden que ya Petra Kelly, cuando estuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU, ya Petra Kelly, precursora del ecofeminismo, ya había sido la primera en poner en debate la cuestión del desarme nuclear. Imagínense esto trasladado a la micropolítica, si van a estar a favor todo este cúmulo de pacifistas en permitir que el ciudadano promedio tenga un arma para poder defenderse del delincuente o del propio Estado cuando lo quiera avasallar en sus derechos básicos y naturales. Porque para imponer el sistema de defensa, uno lo ve en los propios animales, hay una tendencia natural al resguardo de la propiedad, al resguardo de la vida, de la subsistencia, un instinto natural de supervivencia. Ahora, si yo artificialmente, y esto es la historia de Rousseau en adelante, si yo artificialmente deseo imponer un determinado diseño, necesito que la sociedad rompa con ese orden natural para yo imponer un orden artificial y aparecen los líderes mesiánicos que van de Pol Pot, Mao Zedong, Hitler, Stalin, todos a favor del desarme en la sociedad porque es la única forma que pueden imponer su proyecto utópico. Porque si no, el orden natural prevalece. Es una cuestión. Ahora bien, ¿qué sucede con Argentina? Y yo te preguntaría en ese sentido, Lautaro, sería un debate muy interesante para dar entre ambos, ¿cuál Argentina? Porque cambian las relaciones. Porque no es lo mismo, y todos saben que yo he criticado la socialdemocracia hasta el último, todos saben que yo estoy como asesor de un determinado candidato, y sin embargo, no es lo mismo la Argentina con Macri, con todo, todos saben el escepticismo que le tengo, que estoy en las antípodas de Macri, pero no es lo mismo una Argentina con un Macri, especialmente si tiene un gabinete tirado a la centro derecha, con un Gómez Centurión, con un José Luis Espert, con un Ricardo López Murphy, no es lo mismo esa Argentina que una Argentina con Alberto Fernández, con Cristina de Kirchner, ¿se entiende? O sea, no, si bien hay ciertas similitudes entre unos candidatos y otros, en algún punto no son tan diferentes, pero no es lo mismo, no es lo mismo y acá cambia, porque de repente regímenes como el argentino o el de Venezuela o el propio régimen sandinista de Nicaragua, mi solidaridad con el pueblo de Nicaragua que están realmente padeciendo una guerra civil en este momento, incluso Piñera después de este fenómeno donde se ha tenido que arrodillar ante la progresía internacional, cambia la situación. Como lo dijimos en la radio el día de ayer, la situación de Bolsonaro cambia por completo. Bolsonaro tenía que hablar personalmente con Orvaldo de Cavallo y Araujo. Araujo claramente que si gana Biden se va a tener que ir de la Cancillería a ir a otro país del primer mundo porque hay una excelentísima reacción con Bolsonaro, pero Bolsonaro va a tener que tener un espacio más dialoguista con la izquierda de repente, porque su principal padrino político en términos internacionales lo pierde. Ahora bien, si cae el pilar que lo sostenía Bolsonaro, también cae toda la región de Latinoamérica, porque lo último escudo de derecha que existía en Latinoamérica era en esencia Bolsonaro. Esto cambia por completo el plano político, porque de repente Fernández, que está en quizás de las peores, tenemos que actualizar la estadística, así que si alguien nos puede colaborar, yo lo agradezco, pero en imagen negativa creo que está en un récord histórico Alberto Fernández, en todas las presidencias, no me refiero a los últimos solamente 10 años. Y de repente tener el respaldo, no solamente político, sino también económico de Biden, que saben que tienen con el tercer mundo porque necesitan implementar luego ciertas políticas aquí. Y el panorama ya es totalmente distinto. Yo creo que de repente, siendo realistas hoy, si ganase Biden, a Argentina le afectaría muchísimo porque Alberto Fernández, que está teniendo un hilo que no se sabe si su gobierno termina o no termine, pero lo cierto es que no tendría continuidad, y esto es algo cierto, es una oportunidad histórica para la derecha,
Y sería un pequeño retroceso para la política argentina. Allende de los convenios que se celebrarían con estos espacios demócratas, políticamente se vería fortalecido Fernández, que recobraría un socio en torno a la socialdemocracia y un socio de peso, porque es el primer mandatario de uno de los países más potentes del mundo. Y la verdad que están, pero muchísimas cosas en juego. Podría cambiar el escenario mundial en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, en este momento, el conteo va 85-55 a favor de Biden. Sin embargo, vemos una de las cosas más importantes, que era uno de los estados claves, los cuales había ganado Donald Trump en el año 2016, el cual era Florida, que lo está ganando Donald Trump con un 86% escrutado, lo cual evidencia una clara tendencia, porque recordemos que la parte sur de Florida suele estar mucho más inclinada hacia las políticas demócratas, y Donald Trump tiene un 50,5% contra un 48,7% de Joe Biden. Y ahora justo se me actualizó literalmente con un 25% de escrutado. Texas se acaba de dar vuelta, 49,9% a favor de Donald Trump, 48,7% de Joe Biden. Así que la verdad, está muy reñida, pero muy reñida la elección. Va a ser un cambio, pero histórico, histórico, también dentro de la misma política de los Estados Unidos. Yo creo que es el mayor cambio en realidad. Eh, de hecho, no es lo mismo tener un país nacionalista, un país que patriota, mejor dicho, nacionalista, por ahí es una palabra que se suele confundir mucho, a tener un país que tiene una agenda globalista, ¿no? Cambia totalmente la política internacional, cambia la política nacional de los Estados Unidos de forma muy agresiva, así que, así que bueno, nada, querías dejarnos una última reflexión con respecto a esto, Horacio, así vamos finalizando. Yo creo que es muy importante que muchísima gente se haya dado cuenta de las importancias de lo que es la identidad local. Entiendo tu punto, que parece puede confundir ciertas ideas de patriotismo, nacionalismo. Creo que se ha demostrado nuevamente no solamente los colapsos de la socialdemocracia en el mundo, sino también esa necesidad de retomar las identidades locales, retomar ese legado cultural, saber que, y tal como lo han planteado el propio Edmund Burke, que es el padre del conservadurismo a nivel internacional, entiéndase en ese sentido, quien lleva la idea del conservadurismo a todas las naciones. Hay una tendencia actualmente a esa búsqueda de esa conservación. Uno desea conservar los valores máximos de la vida, los valores que hacen a la familia, a las instituciones intermedias como la iglesia, al resguardo del propio lenguaje, al resguardo de la propia cultura, al resguardo de la propia forma de vivir que tiene cada nación. La gente tiene una tendencia natural a rechazar la esclavitud. Hay una tendencia natural a no querer ser subsumido a una simple herramienta en el engranaje de un sistema en el cual no comprende, pero que se siente aprisionado. Y yo creo que la pandemia ha sido parte de este fenómeno de ponerlo de manifiesto. Así que si yo quisiera dejar un último mensaje es, en buena hora que haya cada día más gente que elimine esa tibieza de ni de izquierda ni de derecha, en buena hora que haya gente que sepan que hay que ser realista, uno tiene los ojos en el cielo, pero los pies en la tierra, y quien no termina apoyando, en efecto, y eso es una realidad, no es una cuestión totalitaria, pero quien no termina comprendiendo y apoyando las ideas de Trump, en un punto se termina volviendo funcional a que todo el eje progresista siga incursionando en esas agendas internacionalistas en las cuales hay un único diseño para todas las naciones. Y cuando de repente todos piensan igual, es porque nadie está pensando. Ese es el gran peligro del globalismo. Y cuando absolutamente todos tienen las mismas formas de vida, las mismas formas de pensar, las mismas formas de sentir, es porque automáticamente el ser humano se ha convertido en un ser autómata al servicio de una determinada entidad que no conoce, insisto, pero que le aprisiona. Y el aprisionamiento es algo real y palpable. Me remito a los ejemplos concretos que hemos visto en la pandemia. Así que desde ya, muchísimas gracias, Lautaro, de corazón, por invitarme a tu hermoso canal. Para mí ha sido un gusto enorme poder conversar con vos y especialmente poder aprender de vos, que realmente se nota que hay un gran futuro político y un gran futuro como comunicador en tu persona. No, por favor, muchísimas gracias a vos, Horacio, sos un gran ejemplo, más que nada por la forma que tenés de hablar, todos tus conocimientos, la verdad, a mí me genera mucha felicidad tener el placer de compartir con personas así que muchísimas gracias. Y me quedo con eso que vos mencionaste, cuando todos piensan, nadie está pensando.
Eso es algo muy real y que bueno, hay que empezar a analizarlo, hay que empezar a tenerlo en cuenta y muchísimas gracias de vuelta por este tiempo. Nos vemos, te invito también a todos los que están viendo que te sigan en tus diferentes redes sociales, eh, que se suscriban también a tu canal de YouTube, que bueno, es buenísimo tu canal de YouTube, yo la verdad lo consumo mucho, así que nada, de vuelta, muchísimas gracias y espero que nos veamos en otra oportunidad. Estamos en contacto para futuras colaboraciones. Muchísimas gracias, nos vemos. ¿No?